Desde San José, Costa Rica, Huellas. En los últimos siglos, el pueblo-nación mapuche ha resistido valerosamente la sistemática usurpación de su territorio ancestral. En un primer momento fueron los colonizadores españoles, luego los colonos europeos impulsados por el proyecto del naciente Estado-nación chileno, y más recientemente han sido los intereses de grandes empresas transnacionales las que han venido a desplazar a este pueblo-nación. La región de la Araucanía y del Biobío han sido un espacio en disputa no solo en sus dimensiones territoriales. En este conflicto convergen también elementos epistemológicos, culturales e identitarios que hacen del mismo un proceso complejo y transdisciplinario. En este sentido, la enseñanza de la geografía y su didáctica revisten un papel determinante para su comprensión y para la construcción de un espacio dialógico, militante y comprometido con los pueblos primigenios de nuestra América. Bienvenidas a Huellas. Hoy analizaremos las complejidades de este conflicto territorial en el contexto del Estado chileno. Conoceremos su origen, los intereses de sus protagonistas y los procesos de resistencia que históricamente ha desarrollado la nación mapuche. Profundizaremos además en el rol del pensamiento geográfico como paradigma de comprensión y transformación de las sociedades latinoamericanas. Nosotros, como siempre, las invitamos a que nos acompañen en este recorrido por las tierras ancestrales del pueblo mapuche. Las invitamos a dejar huellas, los estudios sociales, con pensamiento crítico. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a su espacio Huellas. Como hemos venido anunciando, hoy vamos a hablar acerca de la nación mapuche, un pueblo ancestral, pero que es vigente en su lucha, una cultura viva, una nación que resiste en un contexto en una disputa de territorios, en una situación que nos interesa desde el punto de vista de los estudios sociales, de la historia, sobre todo de la geografía. Y como siempre, para ello contamos con un especialista en el tema. Hablamos del doctor Froilán Cubillos Alfaro. Doctor, bienvenido a Huellas. Gracias, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir y dialogar. Froilán Cubillos Alfaro es licenciado en Geografía por la Universidad de Chile, es doctor en Didáctica de la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona, es académico en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Santiago de Chile, donde es director del Departamento de Historia y Geografía, también coordina el Seminario de Investigación Geografía Crítica. Gladys Armijo ha publicado varios artículos y ha planteado una tesis doctoral muy interesante acerca de la elaboración de un atlas geográfico didáctico para, desde la perspectiva de la nación mapuche, abordar estos temas sumamente interesantes. Nuevamente, Froilán, bienvenido a este espacio. Esperamos que no sea la última vez que conversemos por acá. Y para iniciar, sería importante pues contextualizar. Nosotros siempre buscamos pues establecer el contexto geográfico, histórico, conceptual a la hora de abordar diferentes temas. En este sentido, tal vez si usted nos puede comentar acerca del origen y la evolución histórica del pueblo, de la nación mapuche, para conocer los aspectos básicos de este pueblo, de esta nación. Okay. Mira, solamente quiero hacer un alcance respecto a mi presentación. Yo ya no soy director del Departamento de Historia y Geografía, lo dejé hace un tiempo. O sea, en mayo terminó mi periodo para que las personas que lo vean posteriormente digan que todavía soy director. Es más que nada, ya no soy director, soy coordinador del área de geografía, sí, del departamento, pero ya no soy director.
Eso. Bien. Bueno, este tema del pueblo mapuche, pueblo nación mapuche, es bastante transversal en términos históricos, territoriales, culturales, a lo que es la sociedad en general, ¿no? Y hay que señalar que el pueblo mapuche, así como otros pueblos, ¿cierto?, son persistentes a los estados-naciones. Y desde ahí arranca el tema. Todos sabemos que los territorios del sur, ¿cierto?, América Latina, o otras denominaciones como Abya-Yala, Tahuantinsuyo, Polmapu, Gulumapu, Gualmapu, ciertas distintas formas de entender el territorio y denominarlo por los pueblos originarios de acá, del sur de América, se vieron atravesados por los procesos de colonización. De colonización, primero que nada, por el Imperio Español, en una parte, y también posteriormente con mucho más violencia, diría yo, con la instalación de los Estados-Nación, con la independencia en América Latina, ¿no? Es un proceso bastante recurrente, ¿no? Esto ocurrió en Chile, ocurrió en Perú, en Bolivia, en Argentina, incluso también ocurrió con los pueblos originarios de Norteamérica, ¿no?, que también fueron colonizados, ¿cierto?, en una lógica distinta geográfica, ¿cierto?, la campaña del oeste, y el pueblo mapuche fue avasallado militarmente, ¿cierto?, con una invasión militar del Estado chileno, con lo que fue lo que se llamó, entre comillas y eufemísticamente, la pacificación de la Araucanía. En Argentina se llamó la campaña del desierto, ¿no? Y así cada territorio nacional que se fue conformando a partir de la independencia y las nacientes repúblicas, fueron, ¿cómo se llama?, relegando a los pueblos originarios a una condición bastante reducida, ¿cierto?, de su territorio. Y eso es algo bastante que marca el proceso histórico en términos de lo que ocurrió en América Latina, ¿cierto?, con la instalación de los Estados-Nación. Bueno, y en Chile particularmente eso ocurre a partir de mediados del siglo XIX, ¿cierto? Estábamos hablando de 1850 en adelante, cuando se empiezan a manifestar, ¿cierto?, algunas intenciones, ¿no?, de los estadistas, principalmente diputados, que en ese tiempo tú sabes que los diputados eran las personas que tenían mayor poder dentro de la sociedad. La representación política en todos los estados-nación de América Latina están muy vinculados a gente de dinero, latifundistas, financieros, ¿cierto?, bancarios, que de alguna manera tenían representación política para sus negocios. Lo que no es muy distinto de hoy día. Pero bueno, entonces, claro, cuando se empiezan a desarrollar, ¿cierto?, ideas respecto de ocupar el territorio de la Araucanía, o de la frontera, como se conocía en ese tiempo, es la élite política, ¿cierto?, y dominante de Santiago, de Chile Central, que empieza a instalar un discurso, ¿cierto?, en el Parlamento, de que ese territorio que estaba definido por algunos parlamentos, como el parlamento, hay varios parlamentos entre la historia. Los parlamentos son tratados políticos, jurídicos, que tienen y desarrollan el pueblo mapuche con los distintos pueblos que ha tenido relación. Por ejemplo, con la colonia española tuvo muchos parlamentos, ¿no? Establecieron una frontera así en términos políticos, jurídicos, que era la del Biobío, ¿no?, el río Biobío, actualmente la región de Biobío. Entonces, esa frontera, que es un río, ¿cierto?, estaba establecido a través de un documento que fue reconocido en términos incluso por el rey de la época, y se constituye como un instrumento jurídico, ¿cierto?, casi un tratado internacional de límites, ¿no?, que el pueblo mapuche en ese tiempo
pudo desarrollar y pudo defender, ¿cierto?, frente a la corona española. Entonces, cuando el Estado chileno se empieza a desarrollar como república, empieza a ver que los territorios del sur tenían principalmente la zona de la Araucanía, tenían una lógica distinta, tenían un territorio, manejaban un territorio, ¿cierto? Habían relaciones económicas, ¿no?, de transhumancia hacia el Puelmapu, que es la parte oriental, ¿cierto?, del territorio mapuche ancestral, lo que hoy en día se conoce como Argentina. También tenían relaciones comerciales con zonas de la frontera, ¿cierto?, con personas de Concepción, etcétera, y empezaron a ver con malos ojos, ¿cierto?, que este territorio fuera de alguna manera independiente, autónomo respecto del Estado chileno. Entonces, ¿qué pasó? Que se empieza todo un proceso de la incorporación de la Araucanía, ¿cierto?, a la jurisdicción política administrativa de Chile. Y ese proceso parte en 1850, como te decía anteriormente, y culmina en 1883, cuando ya se derrota militarmente al pueblo nación mapuche a través del ejército chileno, que hace una ocupación militar, ¿cierto?, y que derrota, ¿cierto?, todas las posibilidades militares de los mapuches para resistir esta ocupación por el Estado chileno. Entonces, frente a eso se van generando un montón de problemas. Y de ahí arranca, muchos historiadores, Martín Correa, Pablo Marimán, y otra gente más de la comunidad de historia mapuche, y otra gente que ha escrito respecto al tema, plantea que el gran problema que tiene, que atraviesa hoy en día el conflicto, para entenderlo bien, del Estado chileno con el pueblo mapuche, parte de ahí, ¿no? O sea, hace 200 años atrás nomás, no parte con la colonización española. O sea, hay un proceso, ¿no?, pero se logró mantener una frontera, constituir una frontera con los parlamentos, pero posteriormente el Estado chileno desconoce eso y a punta de balazos y de sangre y fuego, como se dice, ocupó militarmente el territorio mapuche, el Gulumapu, ¿cierto?, y lo incorporó así a su territorio político, a su jurisdicción política. Y eso parte con la creación. Quisiera mostrar una imagen. Ya, ok. Entonces, como les decía, el Estado chileno empieza a desarrollar una política de ocupación del territorio en términos jurídicos, ¿cierto? Y lo primero que crea, ¿cierto?, es una administración jurídica del territorio de la Araucanía. Supongamos que antes de ese momento histórico, el territorio del Gulumapu podríamos entenderlo como esta representación, ¿ya? El territorio del Gulumapu hacia el siglo XIX, antes del 1850, ¿ya? Todavía se mantenía, es el río Biobío, ¿cierto?, el límite, ¿no? Se había establecido con la corona española a través de los parlamentos, y este territorio era el que era controlado, ¿cierto?, por el pueblo mapuche. Había una parte al sur que también era controlada por el Estado chileno, ¿no? Entonces era como un territorio que estaba bastante, que iba entre el Biobío y el río Tolten, ¿no?, por el sur. Entonces, ese territorio que era controlado por los distintos identidades territoriales, ¿no? Al interior del pueblo mapuche hay muchas identidades territoriales, ¿no? No son solo una identidad territorial, hay muchas. Era manejado, ¿cierto?, por distintos loncos, por distintos butalmapos que le llaman, los lafkenches, los pehuenches, los naches, los huenteches, ¿no? Se fue fragmentando, ¿cierto?, a partir de la creación, por eso es importante esto, de la creación en términos políticos y jurídicos, ¿cierto?, de la provincia de Arauco, en 1852. ¿Te fijas? Aquí entonces hay una acción de orden político-jurídico que se crea en el parlamento de la época, por diputados,
¿cierto? Y bueno, no me acuerdo si habían senadores o no, pero bueno, personas que eran parte de la élite dominante de ese tiempo, que empezaron a instalar la idea de que había que controlar ese territorio porque no era posible que existiera ese espacio con una autodeterminación y control propio por los mapuches, porque era todo Chile, esa era la idea, ¿no? Entonces se crea en términos políticos y jurídicos por decreto, que es lo más terrible de todo, por decreto, ¿no? En la provincia de Arauco en 1852. Entonces ahí tú tienes un primer hito geográfico, político, ¿no? Que va a generar todo un movimiento, ¿cierto?, de tropas, de recursos, de financiero también, porque también hay que entender que esta ocupación militar, ¿no?, iba acompañada con personas que iban detrás, acompañando a las tropas, con pertrechos, con alimentos, que a la larga después se transformaron en los grandes terratenientes. Por ejemplo, un caso particular es Bunster, ¿no? Uno de los grandes comerciantes de la época que acompañó al ejército, ¿cierto?, en estas campañas, surtiéndolo de alimentos y de pertrechos para la ocupación, pero a cambio de que le entregaran tierra. Claro. Entonces así él constituyó una gran propiedad en la región, ¿cierto? Y se transformó en uno de los latifundistas más grandes de la zona. Entonces, aquí tú tienes, ¿cierto?, algunos antecedentes que te dan cuenta de cómo se desarrolló una estrategia geopolítica de parte del Estado chileno para fragmentar el territorio, por una parte, y ocuparlo en términos políticos y luego militar. Porque el control de un territorio no ocurre sino cuando hay un control político militar de él. Correcto. Sobre todo cuando se está en la lógica de Ratzeliana, ¿no?, de Federico Ratzel. No sé si te conoces esos postulados del Estado como un organismo vivo, ¿cierto? Claro. Propende a crecer su frontera en función de los estados más de organismos símil de... Paralelo con la biología, con el tema de un pensamiento evolucionista del Estado que lo concibe. Aquí hay una aplicación muy clara de cómo se hizo esa lógica. Y que son ideas contemporáneas. Incluso depredador, hasta cierto punto también. Las ideas de Ratzel son muy contemporáneas a este momento, ¿no? El tema de la civilización, barbarie, también, que eran discursos que se instalaban desde los intelectuales incluso, ¿no?, como Sarmiento, que también planteaban una visión bastante racista, ¿no?, a esta altura del partido, de qué consideraban ellos de lo que eran los indígenas, ¿no? Y esa visión que tenían de que eran atrasados, que eran personas que tenían que someterse, ¿cierto?, a la educación, a la escuela, a la iglesia, ¿cierto?, la visión hasta cierto punto de higiene que promulgaban los gobiernos liberales prácticamente en toda América Latina en aquella época, que veían en esa otredad de los pueblos, naciones primigenios, en el caso de América Latina, pues que tenían costumbres que desde la óptica o de la perspectiva de estos colonizadores pues no eran adecuadas, según ellos. Claro, entonces bajo esa lógica nosotros podríamos entender este proceso como un proceso de despojo de un territorio y también de una fragmentación, ¿cierto?, de un espacio histórico, social, cultural, mapuche, por parte del Estado chileno. Entonces, si seguimos, luego vino posteriormente a ese momento, ¿cierto?, de la creación por decreto de esta provincia, vino la invasión militar, ¿ya? La invasión militar que tuvo, aquí hay un esquema de cómo se desarrolló este proceso. Bueno, tengo que señalarlo así, estos son mapas que construyeron estudiantes de pregrado de la carrera, que yo guié su tesis hace algunos años atrás. Así que les doy el crédito porque yo solamente dirigí y los mapas los construyeron ellos. Así que también los voy a Rodrigo Araneda, principalmente, Fernando, ¿no?, para que quede claro. Entonces, aquí tenemos un esquema, ¿cierto?, que muestra cuáles fueron
la zona, ¿cierto?, por donde penetró el ejército, y que cómo se fue desplegando, ¿cierto?, todo el poderío militar, ¿cierto?, por las distintas zonas de la región. Una penetración por el centro de la región, ¿cierto?, pasando la frontera del Biobío, luego la del Mayeco, que es otro río más pequeño, ¿cierto? Y luego también esto estuvo acompañado también con algunas exploraciones científicas, y también aquí los científicos de la época, naturalistas, bajo la lógica, ¿cierto?, del evolucionismo, también construyeron algunos repertorios de información para poder controlar el territorio. Claro. Que posteriormente vino con el desarrollo de los ciclos económicos, el tema del trigo, el tema de la explotación de la madera, ¿cierto? Porque hay que pensar que esta zona era una zona ocupada, ¿cierto? Había desarrollo productivo, pero no era una agricultura, ¿cierto?, industrializada, ¿no?, tal como lo entiende la sociedad occidental, ¿no? También había mucho bosque nativo. Y todos esos elementos que tenía ese territorio fueron utilizados, ¿no? Se cortaron muchos bosques, se quemaron muchos bosques para poder producir trigo. De hecho, este territorio luego se transformó en el granero de Chile, ¿no?, con el ciclo triguero. Entonces, si tú veis bien los esquemas, dan cuenta de cómo hubo una ocupación lógica, ¿cierto?, también a partir de lo que fueron las fundaciones de los fuertes militares que vienen acá, ¿no? Ahí queda claramente la estrategia del Estado, ¿no?, del Estado chileno, para ocupar el territorio, ¿cierto? Esto solo se explica por una lógica de ocupación militar. Entonces, si tú te fijas, hay distintas líneas, ¿no?, de fuertes. Claro. Que van instalándose por distintos frentes, ¿no? Y ahí aparecen en los periodos por los cuales se fueron instalando, y se da cuenta de cómo se puede ir construyendo una historia de este movimiento, ¿cierto?, de penetración del Estado hacia el territorio del Gulumapu, ¿ya? Está una de las más importantes, la línea del Mayeco, esta que te decía anteriormente. Luego está la línea de la costa también, que también entraron por acá, por la zona sur del Tortén, ¿no? Y la última zona que fueron ocupadas militarmente fueron las de la cordillera de los Andes, la zona del pueblo pehuenche, ¿ya? Fueron los últimos territorios incorporados, ¿no?, ya en 1883. Por eso te decía, este periodo de 1852 a 1883 es cuando se consolida, ¿cierto?, la ocupación jurídico primero y después militar en el territorio. Y bueno, y eso claramente tiene que ver aparejado, ¿cierto?, con la tecnología de la época. Claro. ¿No? Para conectar el territorio había que construir también toda una red, ¿cierto?, de caminos ferroviarios, principalmente líneas férreas, ¿no?, para poder conectar el territorio y sacar la riqueza, ¿no? Entonces ahí luego vino también el rol de la construcción del ferrocarril, ¿cierto?, en esa idea de ir consolidando y controlando el territorio. También está aquí nos pasamos, está la instalación de localidades a través de los colonos, luego vinieron los colonos, ¿no? Como la idea del Estado chileno era que los indígenas eran personas que no tenían, eso es lo que decían ellos, que no tenían cultura, que no tenían apego al trabajo y al desarrollo, tenían que traer personas de Europa para poder entregarles las tierras para que ellos lo hicieran producir. Correcto. Esa idea se repite en muchos lados de América Latina. Entonces, claro, y ahí parte el conflicto que hay hoy día, ¿no? El tema de cuando traen a los colonos, ¿cierto?, una vez que está pacificado, entre comillas, el territorio. Por eso se llama pacificación de la Araucanía, que en realidad fue una ocupación militar muy sangrienta, ¿cierto? Muchos de estos colonos, doctor, eran europeos, sí, que todos, se les entregaron tierras y para la explotación agrícola desde la lógica del modelo agroexportador de aquella época. Todos los colonos vinieron a través de una campaña que se lo denomina como la campaña de enganche, ¿no? Que fueron personeros chilenos, ¿cierto?, a Europa, encomendados por el Estado de esa época, a ofrecer tierras,
a ofrecer tierras, ¿cierto? Y recursos para poder ocupar, entre comillas, tierras que no estaban ocupadas por nadie, es decir, colonizar. Entonces, vinieron gente de Italia, gente de Suiza, alemanes, y de varios otros países más, ¿cierto? De Europa principalmente, que en realidad eran campesinos pobres, po. Eran campesinos pobres, y eso es importante de decirlo. La gente que vino acá, ¿cierto? Como muchas partes más de América Latina, era gente que no tenía cabida en el territorio europeo, que era gente pobre, ¿cierto? Que no tenía otra posibilidad, ¿cierto?, de desarrollo o de existir, y por eso decidían cruzar el charco, como le dicen, cruzar, en ese tiempo, imagínate, cruzar el océano, en barco, ¿ya? Y llegar a un territorio desconocido y que el Estado le entregara, ¿cierto?, tierras, le entregara madera, le entregaran herramientas, le entregaban animales, ¿cierto?, para que ellos pudieran desarrollar su instalación de colonos, ¿cierto?, para que pudieran producir, hicieran el desarrollo de la riqueza en el territorio que antiguamente no estaba ocupado por nadie, y que los que habían eran todos flojos y no tenían conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y posteriormente eso, como otra oleada también de colonización, llegó a la iglesia, ¿cierto?, salvando las almas de los infieles. Luego llegó la escuela, ¿cierto?, con la idea de la escolarización, ¿cierto? También empezó el proceso de quitarle el lenguaje, ¿cierto?, la lengua a los mapuches, mapudungún, ¿cierto? Se reprimió muy fuertemente, ¿cierto?, el desarrollo de sus propias prácticas culturales, ¿cierto?, como sus ritos, sus relaciones que tienen ellos de agradecimiento a la naturaleza, las prácticas sociales, bueno, etcétera. Fue un tema bastante triste, ¿no? Claro. Imagínate, llega a tu país un ejército, te invade, te quita tu tierra, te relega, ¿cierto?, más encima, te reduce tu territorio, y te entrega un título de merced, por gracia, ¿no?, que significa título de merced, título de gracia, en un territorio que es bastante pequeño, ¿cierto?, para una familia numerosa, en tierras malas. Encima te meten a la escuela obligado, te hacen perder tu lengua, te prohíben tus prácticas culturales, luego la iglesia viene y bueno, es algo muy triste. Claro, no, es terrible. Y precisamente sobre eso le iba a preguntar, ¿cuáles son, digamos, estos principales elementos o características de la cosmovisión del pueblo-nación mapuche? ¿Cómo podemos comprender la forma en que el pueblo mapuche se relaciona con su espacio geográfico, con la naturaleza, con los otros pueblos? ¿Cómo podemos comprender este tipo de posicionamiento con respecto a su modo de vida? Sí. A ver, mira, yo comencé a conocer, ¿cierto?, la cultura mapuche a partir de distintos acercamientos que he tenido como profesor, ¿no?, como formador de profesores de historia y geografía principalmente, porque ese ha sido como mi desarrollo más profesional de la geografía, con estudiantes mapuche, ¿cierto?, hombres, mujeres, que fueron de alguna manera adentrándome, ¿cierto?, a su cultura, contándome, ¿cierto?, sus procesos, un poco toda esta historia que te conté yo, esta macro historia, que eso también se entiende en las historias personales, ¿no?, en la historia de sus abuelos, en la historia de sus padres, en la gente que emigró a la ciudad por falta de oportunidades de trabajo, ¿cierto?, como la diáspora mapuche que se dice, ¿cierto? Es decir, la gente que tuvo que salir de su territorio a la fuerza, por todos los elementos ya relatados, ¿cierto?, que se vino a trabajar a la ciudad, vivir a las periferias, ¿cierto?, trabajando en distintos trabajos precarios, ¿cierto?, y que constituyó otro territorio de historia en la ciudad, ¿cierto?, en los márgenes de la ciudad. Entonces, algunos de esa historia llegaron a mí, ¿cierto?, y yo me fui compenetrando dentro de ese proceso formativo de esa historia.
y fui conociendo el mundo mapuche, viajé a algunos territorios, particularmente el lago Budi, ¿cierto? La región de Araucanía Costa principalmente, y empecé a conocer la cosmovisión, pues, la cosmovisión mapuche. Y en este sentido la cosmovisión mapuche, lo más importante y lo más trascendental para poder entenderla es que es una cosmovisión que no puede separar, ¿cierto?, el mundo natural del mundo social. Es un todo. ¿Ya? No es como la visión occidental, que nosotros separamos y dividimos y fragmentamos el mundo para poder entenderlo y también para poder controlarlo y dominarlo. Lo vemos con una perspectiva, por ejemplo, lo natural, ciencias naturales, lo social, ciencias sociales, ¿cierto? Y de alguna manera fragmentamos cada vez más el conocimiento de la realidad para poder comprenderla, ¿cierto? Desarrollamos métodos científicos, pero en realidad tienen que ver con formas de apropiación de eso. En cambio, en el mundo mapuche, la realidad es una totalidad. Porque, por ejemplo, la Mapu, ¿cierto? El concepto Mapu es el concepto que aglutina la concepción de naturaleza, ¿no? Muchas veces se tiende a definir Mapu como tierra, ¿no?, que es como la concepción un poco más conocida, pero en realidad Mapu es naturaleza, ¿no? La Mapu significa naturaleza, y esa naturaleza está vinculada principalmente a relaciones de distintos seres, ¿cierto? Allá le llaman ñen, ¿cierto? Espíritus que viven en el mundo tangible y tangible. Por lo tanto, la naturaleza es una totalidad que es objetiva y subjetiva a la vez, ¿no? De hecho, una vez un peñi, que así se denominan los hombres mapuches, peñi, es como palabra hermano, nos dijo en un seminario, preguntándole respecto del territorio. Nos dijo que el territorio era sujeto y objeto a la vez. Entonces nosotros quedamos como, ¿cómo el territorio va a ser sujeto? Sí, porque el territorio tiene vida, dijo. Tiene vida en términos de los elementos que lo conforman. La montaña, el río, el volcán, la costa, el mar, el lago, tienen espíritus que le dan su sentido y vida a cada uno de esos elementos naturales que ustedes entienden, ¿no? Por lo tanto, la vida se explica en esa relación, en ese vínculo, ¿no? Es como algo bastante complejo, sobre todo para uno que tiene una visión un poco más materialista de las cosas, de entenderla, ¿cierto? Entonces, desde ahí hay un montón de elementos que hay que ir reconociendo. Por ejemplo, aquí en este esquema que estás viendo, hay una concepción de lo que vendría a ser el tiempo y los ciclos de vida mapuche, ¿ya? Si te fijas, el punto que estoy enmarcando con el cursor del computador, que dice Puel Mapu, ¿ya? ¿Lo ves? Ese punto es el punto de la salida del sol, ¿no? Por donde sale el sol, acá en el sur de América. Y ese punto es el oriente, es decir, el este, ¿ya? Ese punto cardinal, ¿no?, que en realidad es un punto astronómico, ¿no?, porque es un punto que es recurrente y existe y es empírico y se comprueba todos los días y por muchos siglos que el sol sale por ahí, o que aparece por ahí para nosotros. Es el punto más importante dentro de la cosmovisión mapuche, ¿ya? Porque ese punto, en base a ese punto, o ese espacio territorial, más que nada, más que punto, espacio territorial, mejor dicho, se define todo lo que es el movimiento, la forma de saludo, ¿cierto? La forma de orientación de las casas, de la ruca, de la ceremonia, ¿cierto? Como el guillatú, todo gira hacia la derecha, ¿sí? Entonces, ese punto, ese espacio territorial, definido como el Puel Mapu, define los otros espacios, ¿no? En el opuesto, ¿cierto?, está el Lafken Mapu, que es la tierra del mar, ¿no?
Ujú, luego está el Picunmapu, que es la gente que está hacia el norte, y el Huillimapu, que es la gente que está hacia el sur. ujú, Y eso de alguna manera definen identidades territoriales. Por ejemplo, los Puelche, los Blasquenche, los Picunche, los Huilliche, ¿no? Y a la vez, también tú tienes, lo que está en negrito, son los distintos ciclos vitales que hay de la naturaleza, ¿no? Partiendo por el inicio, que sería, en este caso, el tiempo de ¿cómo se llama? De volver hacia adentro, volverse hacia adentro, que es el Puquén, ¿no? Que está aquí arriba. El Puquén, ujú. sinónimo para nosotros del invierno, ¿ya? Es por eso que el pueblo mapuche y otros pueblos también del sur celebran la nueva Avenida del Sol, ¿no? Que está muy mal traducido como el año nuevo indígena, ¿no? No es No. eso. En realidad Pues, es utilizar la nueva. categorías occidentales Claro, para sí, explicar. claro. Es algo muy colonizador en ese sentido. Ujú, Claro, porque en realidad es otra cosa. Porque en realidad cuando ocurre el Huetripantu, es decir, la nueva Avenida del Sol, es cuando el Sol desde el hemisferio sur, ¿cierto? Se ve que alcanza ¿cómo se llama? Su alejamiento más al norte. Y desde ahí empieza a regresar el Sol hacia el sur, ¿ya? Eso es cuando ocurre, ¿cierto? El tema de los, de los solsticios, ujú, ¿cierto? Entonces, cuando ocurre eso, en la naturaleza se empieza a esconder, ¿cierto? Se empieza a retrotraer, pero paralelamente ahí empieza a tomar fuerza nuevamente. Entonces dicen los Peñi y los Lamien que en ese momento, en el Puquén, que para nosotros es el invierno, empieza nuevamente el ciclo de la vida, ¿no? Imagínate, para nosotros el invierno muchas veces es sinónimo de otras cosas, ¿no? claro, En lo cambio, contrario. todo lo contrario. Y luego viene el periodo del Pegu, que es lo contrario, que es el florecer, el Pegu, florecer, que vendría siendo la primavera. ¿Te fijas? Y luego viene el Waluk, que es el tiempo de la abundancia, cuando ya salieron todas las cosechas, ¿cierto? Los árboles han florecido, los frutos, los animales tienen su ¿cómo se llama? Su reproducción. Ujú, Y ya viene el periodo del ritmo, que es cuando ya se vienen a guardar cosas, el tiempo del rastrojo, etcétera, que vendría siendo como el otoño. ujú. Entonces, si tú te fijas acá, aquí hay dualidad y complementariedad dentro de esta cosmovisión que te estoy relatando. Tiempo, espacio, son duales, complementarios, ¿cierto? Ujú, Y siempre son cuatro. Si te fijaste, claro, hay cuatro espacios territoriales, hay cuatro momentos del ciclo de la vida, ¿no? Que definen la cosmovisión en términos centrales de la cultura mapuche. Bueno, otra de las cosas que conocí, ¿cierto? En este viaje, ¿cierto? Al mundo mapuche que me tocó conocer, del Lafken Mapu, es cómo ellos definen, ¿cierto? La espacialidad, ¿sí? ujú, La territorialidad. Y ellos tienen espacios verticales y espacios horizontales. De alguna manera, los espacios horizontales los vimos anteriormente, ¿cierto? Que vendrían siendo el Polmapo, el Afkenmapo, Picunmapo, Huillimapo, que venían siendo como la superficie de la Tierra, ¿no? Con distintas denominaciones territoriales. Y luego tendríamos una división del espacio en términos verticales, ¿ya? Que son como escaleras, ¿cierto? Escalas que se sobreponen una sobre otra, partiendo, ¿cierto? Por el Nagmapu, que es la tierra donde vive el hombre y la mujer mapuche, ¿no? Donde ujú, nosotros vivimos, para el mundo mapuche se llama Nagmapu, ujú, ¿ya? Y luego, en una escala sucesiva, se van pasando por el Ancahuenumapu, hasta llegar hasta el Guayón Tumapu, que vendría siendo como el universo y la totalidad completa de donde están todos comprendidos todos los espacios, ¿ya? Entonces, si tú te fijas, la cosmovisión temporal y espacial mapuche es bastante compleja y claro. súper riquísima para entenderlo. Mira, si tú te pones en este punto,
Se supone que la sociedad mapuche vive en este espacio cuando las personas mueren, ¿cierto? En realidad, más que la concepción de morir, pasan a estos espacios, van subiendo. Trascienden a diferentes niveles, claro, o realidades. Más, claro. Entonces, cuando hay ceremonia, por ejemplo, la machi, que es la guía espiritual, el machi o la machi, puede ser hombre o mujer, pueden ascender, ¿cierto?, a distintos espacios territoriales y comunicarse con la gente que vive acá, que supuestamente son tus ancestros. Entonces, en este sentido, la cosmovisión mapuche es bastante rica y está muy vinculado con lo que son lo astronómico también, porque la luna, Cuyén, Antu, Sol, las estrellas, ¿no? Los Huanglén, son todos definidos como seres vivientes, que son antepasados que están en el cielo, en realidad son espacios verticales que están sobre los espacios que está viviendo la gente. ¿Me fijas? Y ahora, de una perspectiva un poco más socioterritorial, ¿no? También tenemos las organizaciones, cómo se organiza el pueblo mapuche, a partir de distintas estructuras, ¿ya? Una de las primeras categorías territoriales es el LOF, lo que es mal traducido para nosotros como la comunidad, ¿no? En realidad el concepto más central dentro de lo que es una organización socioterritorial, que es familiar, ¿no? Una familia extensa, grupos de familia, es el LOF, ¿no? Esa es la definición correcta, porque comunidad es un concepto construido a través de la ley indígena, ¿no? El concepto nuevamente legal que construyó el Estado para poder aglutinar personas, pero la organización propia, cultural, es el LOF. Claro. Y luego del LOF, los LOF se articulan y se agrupan a partir de distintas relaciones, ¿no? Familiares. Pueden ser hasta 9, 8, 7, y eso se llama regue, ¿ya? 9 LOF articulan un regue. Y luego ya hay otra articulación mayor, que es articulación de regues, pueden ser 8, 5, 6, y yo donde estuve y trabajé en mi tesis, esto es lo que hice en mi tesis doctoral, es una yarregüe, que son 9 regues que están instalados, ¿cierto?, en un territorio geográfico del lago Gudi. Y cada una de esas agrupaciones territoriales tienen líderes, pues, ¿no? Y esas personas son los loncos. Lonco significa cabeza, en términos mapuche, por lo tanto las personas que lideran, ¿cierto?, y que se preocupan por la comunidad, por los regos, por la yarregos, son los loncos, ¿no? Las personas que tienen como el poder político, ¿cierto?, para dialogar, ¿cierto?, resolver problemas internos, ¿cierto?, parlamentar, etc. Eso, maestro, yo le podría contar respecto del territorio y de la temporalidad, voy a dejar de compartir, de la territorialidad mapuche. Podemos comprender que tienen una cosmovisión bastante compleja, en donde el espacio geográfico tiene un papel protagónico y sobre todo en donde la organización familiar y las organizaciones de esas familias extensas juegan un papel determinante. Nosotros vamos a ir a nuestra primera pausa en este programa, en esta entrevista que tenemos con el doctor Froilán Cubillos Alfaro. Vamos a ir a nuestra sección musical, que es la sección Acordes. Nosotros siempre le pedimos a nuestra invitada que nos sugiera alguna canción que tenga bien compartir, que considere se relacione con la temática que estamos abordando o que simplemente sea de su agrado. Doctor Froilán Cubillos Alfaro, ¿con qué canción nos vamos a Acordes? Oh, me pillaste. Chuta. ¿Qué canción podría ser? Hay tantas canciones. Arauco tiene una pena, de Violeta Parra. Con la queridísima Violeta Parra nos vamos a nuestra sección Acordes. Regresamos.